4 de cinemática. El enunciado nos dice que hay un automóvil que se mueve con rapidez constante a 45 más menos 0,5 km por hora. En eso el conductor ve que el siguiente semáforo se pone en rojo. Si el tiempo de reacción del conductor, intervalo entre el instante en que ve la luz roja y aquel en que efectivamente aplica el freno, es de 0,7 segundos, con delta t igual a 0,1 segundo, y el auto desacelera a razón de 2 metros por segundo cuadrado, a partir de que el conductor aplica el freno, nos piden calcular la distancia, sin considerar incertezas, que recorre el auto desde el momento en que el conductor ve la luz roja hasta detenerse. También la incerteza absoluta, relativa porcentual cometida en la medida de dicha distancia. Y nos preguntan si tiene sentido físico dar el resultado con décimas de metro. ¿Y por qué? Bueno, para plantear este problema lo vamos a plantear en dos etapas, ¿sí? La primera etapa va a comenzar cuando el conductor ve el semáforo y va a terminar cuando el conductor aplica el freno, y la segunda etapa comienza cuando el conductor justamente pisa el freno y el auto se detiene. A esto lo vamos a llamar, a la primera etapa, a la distancia que obtenemos a partir de la primera etapa la vamos a llamar distancia de reacción. Y a la distancia que obtenemos a partir de la segunda etapa la vamos a llamar distancia de frenado. La suma de las dos nos va a dar la distancia de detención, que como podemos ver acá, este móvil se va a mover en una sola dirección, ¿sí? En un solo eje. En este caso en particular pusimos el eje que se mueve en el eje X, en la dirección del eje X. Entonces, a la hora de plantear las ecuaciones de cinemática, vamos a tener en cuenta que el vector posición, la velocidad y la aceleración solamente van a estar referenciadas al eje X con el versor Y. Por lo tanto, nos van a quedar dos ecuaciones muy sencillas, que son las que ustedes ya conocen de cinemática, en donde vemos la posición del móvil en función de X y la velocidad. Vamos a empezar a resolver el primer inciso, y para eso vamos a plantear las condiciones de contorno de la primera etapa, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la velocidad inicial va a ser de 45 km por hora. Esta velocidad va a ser constante, por lo tanto la aceleración va a ser igual a 0, que también es constante. X0 es igual a 0 y T0 lo ponemos como igual a 0. En este caso, X0 lo ponemos desde que el conductor ve el semáforo. Y en ese punto también ponemos T0 igual a 0. La ecuación que nos queda está escrita, es la ecuación número 1, que es X1 igual a B0 por T, ¿sí? Para la segunda etapa, desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene el auto, teníamos que la velocidad era constante, ¿sí? A 45 km por hora. O sea, esa es la velocidad con la que venía desde la primera etapa. Esa es nuestra velocidad inicial. También nos dicen que tiene una aceleración constante, pero está desacelerando, es decir, que la aceleración es negativa. En este caso nosotros también vamos a tomar X0 igual a 0 y T0 igual a 0, ¿sí? X0, pero lo vamos a planear el X0 y el T0 justamente donde comienza el conductor a frenar, en el lugar en el que comienza el conductor a pisar el freno. Nos quedan nuevamente dos ecuaciones, que son la de X2 y B y la velocidad, en función de todos los datos anteriores. La distancia total va a ser la suma de X1 más X2. Para calcular la distancia de reacción X1 ya habíamos visto todas las consideraciones necesarias y teníamos que nuestra ecuación era X1 igual a B0 por T. B0 lo conocíamos de dato de problema, que es 45 km por hora.
Hacíamos la conversión y obtenemos que es igual a 12,5 metros por segundo. El tiempo de reacción también nos lo dan como dato, que es igual a 0,7 segundos. Lo que hacemos es reemplazar en la ecuación 1, que es x1 igual a b0 por t, y obtenemos así la distancia de reacción x1, que en este caso vamos a redondearla a 8,8 metros. Vamos a tomar solo dos cifras significativas en este caso, es decir, hasta la posición decimal, ¿sí? Por lo tanto, cuando calculemos la incerteza, su última cifra significativa también se va a encontrar en la posición decimal. Para calcular la distancia de frenado ya habíamos planteado las ecuaciones que íbamos a utilizar, ¿sí? Teniendo en cuenta V0 y la aceleración. En este caso lo único que no conocemos es el tiempo t. Y este tiempo t es el tiempo de frenado, desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene el auto. ¿Cómo lo vamos a obtener? Nosotros tenemos un dato importante, que es que cuando se detiene el auto, la velocidad es igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar esa velocidad igual a 0 en la ecuación número 2 y de esa forma despejamos el tiempo, que en este caso nos va a dar 6,25 segundos. Nosotros al tiempo en este punto no lo vamos a redondear para no introducir más error en el cálculo final. Reemplazamos este tiempo en la ecuación número 2 y obtenemos la distancia de frenado, que es igual a 39,1 metros. Hacemos lo mismo que hicimos con la distancia de reacción, es decir, la redondeamos hasta la posición decimal. Redondeamos esta medida hasta la posición decimal. ¿Sí? Entonces la distancia de frenado nos quedaba 39,1 metros, la de reacción 8,8 metros, la suma de los dos nos va a dar la distancia total, que va a ser igual a 47,9 metros. Para el cálculo de la incerteza absoluta relativa y porcentual de la distancia total, vamos a considerar que xt es igual a x1 más x2, es una función de dos variables. La primera variable es x1 y la segunda variable es x2. Entonces, al calcular el error incerteza absoluta, el delta xt es igual al módulo de la derivada de xt respecto de x1, que es nuestra primera variable, por el error de x1, más el módulo de la derivada de xt respecto de x2 por el error de x2. Si realizamos estas derivadas parciales, vamos a ver que nos dan como resultado el valor numérico igual a 1. Reemplazamos en nuestra ecuación y delta xt nos queda igual a delta x1 más delta x2. Para calcular el error relativo, simplemente reemplazamos delta xt en la fórmula y nos queda de acuerdo a lo que está escrito aquí. Lo mismo hacemos cuando queremos calcular el error porcentual. Ahora necesitamos conocer el error de x1 y el error de x2. Para eso nos vamos a valer de los resultados obtenidos en los incisos anteriores. Entonces, habíamos visto que la distancia de reacción x1 es igual a b0 por t. Esta vendría a ser nuestra nueva función que depende de dos variables, b0 y t. Por lo tanto, para calcular el error, nos quedaría que delta x1 es igual a la derivada de x1 respecto de b0 en módulo por la derivada de b0 más el módulo de la derivada de x1 respecto de t por delta t. Al hacer estas derivadas, vemos que la primera derivada nos da igual a t y la segunda derivada nos da igual a b0. Reemplazamos en delta x1 y, conociendo los valores, que son datos de problema, podemos obtener el valor de x1, de delta x1, que en este caso es 1,3 metros.
Vamos a tener en cuenta aquí que la posición decimal de la última cifra significativa del error tiene que coincidir con la última cifra significativa del valor representativo. Por lo tanto, nuestro delta x1 en este caso es 1,3 metros. Calculando el error o incerteza relativa, lo que podemos hacer es reemplazar toda la fórmula y todos los valores o simplemente reemplazar delta x1 igual a 1,3 sobre x1, que son valores que ya conocemos, y el error relativo en este caso nos va a dar de 0,15, dándonos un error porcentual de un 15%. Para calcular el error de x2 vamos a tener en cuenta justamente la ecuación de la distancia de frenado, que dependía en este caso de tres variables, v0, t y la aceleración. Por lo tanto, el error o incerteza de x2 va a ser igual al módulo de la derivada de x2 respecto de v0 por el error de v0 más el módulo de la derivada de x2 respecto del tiempo por delta t más el módulo de la derivada de x2 respecto de la aceleración por delta aceleración. Al hacer estas derivadas, la primera nos queda igual a t, la segunda derivada nos queda b0 más a por t y la tercera derivada es t cuadrado sobre 2. Les recomiendo que hagan estas derivadas aparte. Reemplazamos en la ecuación anterior y como conocemos todos los valores, podemos obtener el valor de delta x2, que es igual a 2,6 metros. Vamos a tener en cuenta que el valor del error, la última cifra significativa, va a coincidir con el valor de nuestro valor representativo. El cálculo del error relativo es igual a delta x2 sobre x2. Podemos colocar la fórmula y reemplazar los valores o simplemente podemos colocar los valores ya conocidos, que son 2,6 metros sobre 39,1 metros. Eso nos da un error relativo de 0,07 y nuestro error porcentual en este caso sería del 7%. Ya tenemos los errores de x1 y x2, con lo cual podemos calcular el error o incerteza absoluta de xt. Simplemente reemplazamos los valores obtenidos en la fórmula y nos queda que delta xt es igual a 3,9. Lo mismo hacemos para calcular el error o incerteza relativa, reemplazando los valores obtenidos en la fórmula y nos queda que el error relativo es igual a 0,08 y nuestro error porcentual en este caso va a ser de un 8%. Nos preguntan si tiene sentido físico dar el resultado con décimas de metro. Y ahora vamos a presentar un resumen de todos los valores calculados, donde vemos que cada uno de los valores de las distancias están redondeados a la décima de metro y sus valores de errores absolutos también. Es decir, su última cifra decimal coincide con la posición decimal de la última cifra significativa del valor representativo. Ahora vamos a dibujar en escala los valores obtenidos, por lo menos en el caso de la distancia total, la cual nos da igual a 47,9 más menos 3,9 metros. Es decir, este valor se va a mover en el intervalo entre 44 y 51,8 metros. Ahora, si nosotros redondeamos nuestra distancia total al metro, nos va a dar un nuevo intervalo, que se va a encontrar entre 44 y 52 metros. Si comparamos estas dos escalas, vamos a ver, de acuerdo a la línea verde que apareció, vamos a ver que al redondear nosotros nuestra distancia total al metro, no vamos a introducir mucho error,
en comparación con el intervalo e incluso con la distancia total. Es decir, que redondear a 48 metros más menos 4 metros nos daría un error similar y no tendría sentido físico dar el valor en décimos de metro. A modo de resumen, vamos a presentar los valores obtenidos ya redondeados en el orden del metro, de forma tal que la distancia de reacción x1 es igual a 9 metros y delta x1 es igual a 1 metro. La distancia de frenado x2 es igual a 39 metros y delta x2 es igual a 3 metros. Y la distancia total es igual a 48 metros y delta xt es igual a 4 metros. Todos estos valores nos permiten calcular los errores relativos y porcentuales en cada caso. En el caso de la distancia total, vamos a ver que el error porcentual es de un 8%, muy similar o igual al calculado cuando habíamos expresado nuestro resultado con décimas de metro. Es decir, que no estaríamos introduciendo un error significativo al redondear el resultado final al metro. Por lo tanto, nuestra distancia total la podemos expresar como 48 más menos 4 metros. Muchas gracias y acá terminamos el ejercicio.